Hola. Entonces puedo leer. Sí, corazón. Hola, otra vez, mister. Hola, Andrés. Mister, ya pasó lista. No, mi niña, aún no. La lista de sociales la voy a pasar al final. Solo tengamos ahorita en silencio un momentito los micrófonos mientras entran todos, ¿sí? Tengamos un momento en silencio ahorita, mientras entran todos. Veo que a Wilmer le está costando unirse, no sé qué será. Veinte con Wilmer, porque conmigo son 21. Bien, Sharon, Edgar, Sofía, Scarlett, Jorlene, Ian, Eliana, David, pero David Ramírez, Khaled, por favor, ayúdenme a encender sus cámaras. Muy bien. Muy bien. Así mucho mejor. Siempre tratemos de que la cámara esté encendida, ¿sí? Porque así yo también puedo ver qué hace cada uno, si es, ¿verdad? Ian, solo me falta Ian. Está entrando César, Scarlett. Edgar todavía le está conectando el audio. Ok, vamos a ver. Veo que ya están entrando los demás. Bien, al final voy a pasar la lista, ¿sí? Al final voy a pasar la lista. Vamos a comenzar y quiero que busquen en sus libros. Yo les dejé una tarea del tema que vamos a ver en esta semana, ¿verdad? Así que tienen toda la semana para poder hacer esa tarea, pero yo les dejé una tarea del tema que vamos a ver hoy. Y posiblemente parte de este tema lo vamos a continuar el jueves. El jueves o el miércoles. No, mañana, perdón. Mañana volvemos a tener sociales, ¿verdad? Entonces, van a buscar en su libro la página número 120. Página número 120. Y les voy a permitir que puedan encender el micrófono, pero hay que levantar la mano, ¿sí? Vamos a comenzar y le voy a pedir a Samantha Michelle que sea ella la primera en leer lo que les voy a mostrar en la presentación. ¿Ok? Mister, ¿qué página? 120. Ahí le va a aparecer en la presentación el número de página, ¿sí? En la presentación les va a ir apareciendo. Bien. Samantha, ¿puede comenzar, hija? Con el tema. Los pueblos prehispánicos de Honduras. Muy bien, los pueblos prehispánicos de Honduras. Recuerden que en las últimas clases que tuvimos de social, estuvimos hablando un poco sobre los mayas, ¿verdad? Hay historiadores, muchos historiadores, que ellos creen que los pueblos prehispánicos se han venido originando por medio de los mayas. Puede ser una teoría cierta, pero algo que lo podamos confirmar así, con mucha certeza, no, pero es algo que puede tener mucha, pero mucha probabilidad, ¿verdad? Bien, veamos. Los pueblos prehispánicos. Termina de leer la siguiente, hija, para poderle dar a otro compañero. La historia de Yo América. quiero leer. Santiago, por favor. Sí, tengamos. Sí. Samantha. La historia de América se divide en varias épocas. La más antigua es la prehispánica o precolombina.
Se llama así porque abarca todo lo ocurrido antes de la llegada de los españoles. En esa época Honduras estuvo poblada, además de los mayas, por otros grupos indígenas que tienen gran importancia para entender nuestras raíces. Ok, muy bien, gracias, hija. Bien, quiero que tengamos algunas cosas claras aquí, ¿sí? Cuando ustedes lean en cualquier libro sobre algo que les diga prehispánico o prehispánica, quiere decir antes de la conquista de los españoles en el continente de América, antes de eso, y especialmente cuando hablamos de Honduras, antes de que los españoles también estuvieran en Honduras, ¿verdad? Tratando de conquistar a Honduras. Antes de eso se refiere. O cuando escuchen precolombina, también se está haciendo referencia a lo mismo, están relacionadas una con la otra, ¿sí? Por eso vemos que dice que se llama así, porque abarca todo lo ocurrido antes de la llegada de los españoles. En esa época, ¿qué sucedió? Honduras estaba poblada de los mayas, por otros grupos indígenas que tienen gran importancia para entender nuestras raíces. ¿Y a qué grupos nos estaremos refiriendo con eso? Nos estamos refiriendo a los Pech, a los Lencas, a los Tahuacas, a todos esos grupos que llamamos etnias. A ellos nos estamos refiriendo. A esos grupos también que llamamos etnias se les conocen como pueblos prehispánicos de Honduras. También se les conoce así, como pueblos prehispánicos de Honduras. Quiero ver, Andrés, si quiere leer, que le veo su mano levantada. Si es así, Andrés, leamos el primer grupo. Muchos investigadores coinciden en que son descendientes de los mayas. Es posible que estuvieran emparentados con los chontales de Tabasco y los choles de Chiapas. México, porque hablan el idioma chol. Gracias, Andrés. Muy bien. Muchos investigadores, entonces ven por qué yo les he estado mencionando mucho esa palabra de investigadores, ¿verdad? Y vean que aquí nos dice, nos menciona el texto, muchos de los investigadores coinciden en que los chortís, en que los lencas y en que todas las demás etnias que ustedes conocen y que yo también, muchos de ellos dicen que todas estas etnias son descendientes de los mayas. Dicen eso ellos. Ahora, cuando dice es posible que estuvieran emparentados, es como quien dice es posible que un maya de Honduras con uno de México, de los pueblos que ahí menciona, de Tabasco, que en ese entonces quienes estaban eran los chontales, así se llamaban. Una pregunta. Permítame, Santiago, sí, recuerde que hay que levantar la mano, hijo, por favor. Luego le doy la palabra. Bien, entonces les decía, los chontales son uno de esos grupos que viven en México, en una ciudad de México llamada Tabasco. Y los choles en Chiapas. Entonces dicen que posiblemente con ellos haya sido la mezcla para que se generaran lo que hoy conocemos como chortís o chortíes. También se les menciona así, chortíes o chortís, como ustedes lo quieran mencionar, de una de las dos formas. Mister, se le llama perdóneme por llegar tarde. Mister, le quería decir algo. Soy Derek Adriel. Perdón, lo estoy haciendo así, ¿verdad? Porque quiero que levanten la mano,
¿sí? Y Derek, por favor, estamos en clase, póngase camisa. Derek, estamos en clase, póngase camisa. Bien, los que entraron después, no he pasado lista, ¿sí? Porque inicié con la clase y al final voy a pasar la lista, ¿ok? Bien. Silenciemos, por favor, silenciemos. Ahí, muy bien. La siguiente le voy a pedir a Dafne Cárcamo que la lea ella. Actualmente hablan español, al igual que en otros pueblos. La población short y disminuyó en el siglo como consecuencia de la colonización española. Ok. Solo como la colonización española. Bien. Nos dice actualmente hablan español, pero en su idioma materno, que es el lenguaje que todos hablan como primera lengua. Entonces, por ejemplo, ustedes estudian en una escuela en donde aprenden inglés, pero su lengua materna es el español. El inglés es una lengua secundaria, ¿verdad? Para ustedes. Pero bien, en la lengua materna de los chortíes, habíamos hablado que usan un idioma llamado chol, ¿verdad? Voy solo a mencionar algunas palabras de las que ellos utilizaban en su lenguaje, en su idioma de chol. Por ejemplo, para pedir perdón, pide perdón. Para mencionar la palabra en ese idioma se dice escalarear. Escalarear. Y cuando dice que alguien mintió, que alguien lo engañó, o cosas así, la palabra que usan es bab. Bab. Esa es la palabra que utilizan. Entonces pueden ver ustedes qué diferente es el lenguaje de ellos, ¿verdad? Súper, súper diferente. Para decir, ¿qué otra cosa podríamos mencionar? Incluso para cuando alguien está celoso, también utilizan la palabra bab, ¿verdad? Entonces, solo para que conozcamos un poquito de lo que ellos dicen, ¿sí? Porque existen muchas palabras que ellos utilizan. Por ejemplo, para decir de viaje, utilizan algo que muy fácil nosotros lo podríamos decir, sin bandera. Para decir que están de viaje, utilizan esa palabra. Entonces pueden ver cómo el idioma puede cambiar. Pero hoy en día, y cuando hablamos, pues, que ellos hablan el español, no solamente nos estamos refiriendo a en donde posiblemente ellos puedan estar en otros países, sino aquí en Honduras. Aquí en Honduras. Hoy en día, aquí en Honduras, ellos hablan español. Hablan español. ¿Cuál es el problema de que ellos estén hablando español? No está mal que ellos hablen español. No está mal. Está muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas de estas etnias o estos pueblos prehispánicos están perdiendo su lengua materna. Ya no están hablando como lo hacían antes sus antepasados. Ya muy pocos están hablando en sus lenguas maternas. Muy pocos. ¿Verdad? Entonces, por eso nos dice, al igual que otros pueblos, la población Chor, que era aquí Chortí, se quedó ahí. Chortí disminuyó en el siglo XVI. ¿Cómo qué? Como consecuencia de la colonización española. Como consecuencia de eso, vino a disminuir. Y ahora, ¿qué pasó entonces?
Recuerden que hablábamos que este pueblo tiene que ver mucho con las etnias de México, ¿verdad? Se unió una mujer con un hombre y empezaron a crear esta etnia. Y así poco a poco, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Después que vinieron los españoles, hubo un tiempo en que las personas eran esclavos de los españoles y poquito a poco se fue perdiendo. Y así se fue creando también otra etnia, otro grupo que ya no sería llamado prehispánico, porque los prehispánicos es antes de que los españoles vinieran, ¿verdad? Yo sé. A ver, David, a ver. Lenta. Exacto. Muy bien, continuamos con la siguiente. Y por favor, yo voy a decir quién va a leer, ¿sí? No me vayan a levantar, no me vayan a encender el micrófono. Santiago, por favor, le voy a pedir que deje, y Ariana Velázquez, por favor, ese chat, por favor. El chat yo lo tengo ahí para que, habilitado para que si ustedes necesitan, si alguien tiene malo el sonido, si alguien tiene malo el micrófono, por ahí pueda responder, ¿verdad? Mister. Vamos a ver. Ya le doy la palabra, corazón. Vamos a ver, dígame. Dígame. Mister, ¿Sí? ¿me puede poner en la lista que yo ahí tenía un problema y lo puse en el chat? Sí, hija, por eso les dije que todavía no he pasado lista, porque yo vi su mensaje. Ok. Bien. Bien. Le voy a pedir en la siguiente. Ya les digo a quién vamos a pedirle en la siguiente. A Dana Montserrat que nos lea la siguiente pantalla. Sí, mister. La comunidad Short y está ubicada en su mayor parte en Guatemala, en los departamentos de Chiquimula y Zacapa. En Honduras se localiza en los municipios de Copán, Ruinas y Santa Rita, departamento de Copán, así como en Antigua, Ocotepeque, Nueva Cotepeque y Sencenti, en el departamento de Ocotepeque. Muy bien. Posiblemente hay algunos nombres ahí que ustedes a lo mejor no los hayan escuchado, pero son lugares que existen en Honduras. Chichimula y Zacapa es en Guatemala. Ahí, en esos lugares también hay población chortís o chortíes, ¿verdad? Como ustedes lo quieran mencionar, chortí o chortíes, está bien. Y en Honduras, especialmente, están ubicados en Copán Ruinas, en Santa Rita, pero cuando dice departamento de Copán, Santa Rita no pertenece al departamento de Copán. Santa Rita pertenece al departamento de Lloro, ¿sí? También en Antigua Ocotepeque, Nueva Ocotepeque y Sencenti en Ocotepeque. Entonces podemos ver que la mayor población de esta etnia o de este grupo prehispánico se encuentra en Ocotepeque. En Ocotepeque. Cada una de estas etnias tiene algo muy especial, porque tiene algo que aporta a la historia y a la cultura de Honduras, y es sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias, sus formas de vida, que hacen enriquecer lo que es la cultura, ¿verdad? Hacen enriquecer lo que es la cultura. Bien. Sí, Samantha, puede ir, hija. Vamos a la siguiente. Y
vamos a pedirle a Emiliano Rodríguez que por favor nos lea lo que dice sobre los lencas. Ok, Lenca era el pueblo prehispánico más numeroso. Habitaron en el occidente de Honduras y parte de El Salvador. Estaban distribuidos en 4 grupos: Chiriquín, Care, Lenca y Potón. El territorio de cada grupo estaba al mando de un cacique. Durante la conquista, los lencas opusieron resistencia frente a los conquistadores por más de 20 años. El cacique Lempira mandó la rebelión de los lencas. Había guerreros frecuentes entre los señoríos, pero establecían pactos temporales de paz. De esta costumbre proviene la tradición del baile de Guanasco. Así es. Muy bien, Emiliano. Muy bien. Ok. Khaled, por favor, hijo, ¿qué les pedí? Khaled, borre eso. Miren, si eso vuelve a suceder, yo voy a tratar de evitar enojarme. Pero lo que sí voy a hacer es que al que me raye la pantalla lo voy a sacar. Y no lo voy a dejar que vuelva a entrar a la clase. El día que haga esas cosas, no lo voy a dejar que vuelva a entrar. Así que por favor, Khaled, que no vuelva a suceder. Bien, hablamos ahora de otro grupo llamado Lenca. También este grupo tiene un mayor número de población. Tiene más personas. Y pueden ver que no solo, así como el Chortíes, no solo estuvieron en Honduras, no solo habitan en Honduras, sino que también en El Salvador. Y se encuentran distribuidos en grupos. Un grupo llamado Serquín, otro Karen, otro grupo llamado Lenca, que dentro del grupo Lenca encontramos a Lempira y otro grupo llamado Portón. ¿Verdad? Vean bien y veamos todas esas diferencias. Derek, ¿está en clase o está viendo tele? ¿Ah? Y lo miro acostado. Eso aquí. Ahí lo quiero ver. Bien. Recuerden, están divididos en 4 grupos. Serquín, Karen, y en el grupo Lenca encontramos al cacique Lempira y el Portón, que son 4 grupos, ¿verdad? Dentro de ellos hay un territorio para cada grupo, al mando de lo que llamamos un cacique. ¿Y quién era el cacique? El cacique era un líder. Un líder. Y durante lo que era la conquista, ¿qué sucedió? Era como quien dice, David, Derek, Dominic, Santiago, eran ellos parte, digamos, del grupo Lenca. Emiliano, Ian y los demás eran parte del grupo de los españoles. Y David comandaba a los lencas, David era líder de los lencas. Y ponían resistencia para no ser colonizados, para no ser esclavos de los españoles. ¿Pero qué pasó? Ya sabemos que en un día muere el indio o el cacique Lempira y entonces a partir de ahí, aparte de que ya venían los pueblos poniendo resistencia, pero cuando ya muere Lempira, ya no, prácticamente no les queda nada que hacer porque ya se sienten totalmente sometidos a ellos. Y vemos que nos habla del Lempira. El cacique Lempira comandó la rebelión de los lencas. Era el líder de los lencas. Y tenían muchas guerras muy frecuentes. Y cuando nos habla entre los señoríos, está hablando entre los españoles. Entre ellos y los españoles. Entre los altos, entre los
guerreros, entre los más líderes, entre los líderes más fuertes. A eso se estaba refiriendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En algún momento venían y decían ellos, como salen las pichingos, le salen haciendo, me rindo. Decían, no, firmemos un tratado o hagamos un trato de paz. Pero eso solo duraba por un tiempo. Y después de que pasaba un tiempo que las cosas volvían como a tranquilizarse, volvía otra vez a haber más guerra, ¿verdad? Volvía otra vez a haber más guerra. Bien. Veamos la siguiente y le vamos a dar a Sofía Michel. Actualmente habitan en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Comayagua y El Salvador, y el sur de Santa Bárbara, centro y sur del departamento de Francisco Morazán y el departamento de Valle. Los lencas representan una etnia a punto de desaparecer debido a la pérdida de su lengua, la pérdida de su lengua y la práctica de algunas creencias ancestrales. Muy bien. Muy bien. Como pueden ver, y lo que yo les mencionaba anteriormente, qué importante es, chicos, quién es que aparece como Ayato. Si no me dice quién es, si no corrija su nombre, lo voy a tener que sacar. Y también tiene su cámara apagada. Así que por favor, veo que otros también tienen su cámara apagada. Por favor, enciéndanla. Natalie, Ariadne, enciendan su cámara. Mister, ¿tienes Hayato, mister? No sé, eso es lo que estoy preguntando. ¿Quién es? A saber, la clase, mister. Mister era Scarlett, creo. No, Scarlett que está acá es con otro nombre. Es con el nombre de ella. Hey, por favor. Scarlett, Sofía, Michelle, enciendan su cámara. Enciendan su cámara, no la vuelvan a apagar. César, no lo miro ahí, César, ¿qué se hizo? Justin, Khaled y Claudia, por favor, sus cámaras. Khaled, Claudia. No la vuelvan a apagar, por favor. ¿Sí? No la vuelvan a apagar. Prácticamente todas las clases les tengo que estar diciendo que la enciendan. Khaled, si la va a tener apagada, lo voy a sacar de la clase. Bien. Scarlett. Scarlett. Mister, ya tengo prendida mi cámara, ya. Derek, ya la tenía prendida. Sí, Derek. Scarlett, por favor, no me vuelva a apagar su cámara, hija. Sí. Bien. Ahí, mucho mejor. Bien. Aquí hay algo, les decía algo tan importante que nos menciona esta parte de este contenido, y es que estos grupos, debido a que a medida, poco a poco, han ido aprendiendo a hablar español, también han ido perdiendo su lengua materna. Y eso era lo que yo les decía anteriormente.
está bien que ellos hablen español. Muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que están perdiendo su lengua materna. Y al perder su lengua materna, van perdiendo la cultura que como pueblo tienen. Van perdiendo las creencias que como pueblo tienen. Y así muchas otras cosas más que ellos han venido practicando desde muchos años, pero muchísimos años. Y poco a poco entonces, si eso continúa, ¿qué va a suceder? Va a llegar un momento en el que ya no van a haber lencas. Porque poco a poco van perdiendo su lengua materna y ahora están hablando lo que es el español. Lo que es el español. Entonces, solo para que veamos, si este pueblo mantuviera su lengua o la volviera a practicar, imagínense en cuántos departamentos están. En Intibucá, en La Paz, en Lempira, en Comayagua y en Santa Bárbara, en Francisco Morazán, en Valle. Son en 7 departamentos que se encuentran. Entonces imagínense, si ellos no perdieran su lengua materna, ¿cuántos pueblos podríamos, cuán grande podría llegar a ser ese pueblo? Y aún se dice que es uno de los más grandes, ¿verdad? Pero ¿cuánto más grande podría llegar a ser? Mucho, mucho, ¿verdad? Y entonces vemos, debido a la pérdida de su lengua también, han perdido las prácticas y algunas creencias ancestrales. ¿Cuándo dice creencias ancestrales? Veíamos que los mayas, por ejemplo, creían y decíamos en el dios de la lluvia, ¿verdad? Posiblemente los mayas tenían, los lencas, perdón, tenían alguna creencia similar a la de los mayas, alguna creencia similar, y entonces a medida van perdiendo su lengua y sus prácticas, también van perdiendo esas creencias que ellos tienen como pueblo. Bien. Vamos a la siguiente y le pedimos a... Vamos a ver quién... quiero ver quién... Así, de los que casi no participa, quiero ver quién. Mister, ¿puedo Mister, leer? Tere, también, mister, quiero leer. Mister. Por ahí escuché. Es que yo quiero que participen los que menos participan, ¿sí? Yo no participo, mister. Yo no participo. Perdón, por favor, Derek, por favor. Por favor. Sí, no encendamos el micrófono. Escuché por allá a lo lejos a César. César. La actividad productiva de los lencas se basaba en la agricultura de menor escala. Ajá. Cultivaban maíz, frijol, papa, camote, árboles y Árboles frutales. Calabazas y hortalizas. También trabajaban como Asalariados. asalariados en Fincas de café. fincas de café. Muy bien. Muy bien. Ok. Aquí básicamente nos dice qué producía cada uno, ¿verdad? Y en especial el lenca. Los lencas cultivaban maíz, pero dice en menor escala, o sea que no era algo así que producían mucho, sino que era menor la cantidad. Frijol, papa, camote, árboles frutales. ¿Pero para quiénes producían ellos? Para ellos. Luego, con el tiempo, que se va, digamos, industrializando, que se comienzan a crear máquinas, que se comienzan a, ¿cómo podríamos decir? A civilizar las sociedades y todo eso. A medida que el tiempo va pasando, también en algún momento ellos vienen y se vuelven trabajadores de otra persona. Y entonces por eso los menciona como asalariados, que trabajaban para alguien
y ese alguien les pagaba para que ellos producieran lo que es el café. Hay alguien que también muy poco me participa y es Carlitos. Carlitos, por favor, leamos lo siguiente. Carlos Alejandro. Carlos. Leamos ahí, por favor. A ver, Carlitos. ¿Lo escuchamos? Lea tranquilo, hijo, sin miedo. Vamos, usted puede. Santiago, lea usted, Santiago. También son conocidos como jicaques Jicaques. Jicaques o sicaques. o sicaques. De las etnias más antiguas habitaron al este del río, época prehispánica, ¿Del río? eran ¿Qué cazadores río? y recolectores. ¿Ah? ¿De qué río? Al Es este del río que Ulúa. Hay que leer todo. Hay que saltarse palabras. mister, es que la palabra río solo se ve la R y la I. Ahí dice el río Ulúa. Ulúa, de la época prehispánica, eran cazadores y recolectores, conquistadores. Al se oír de los dirigieron conquistadores. Se dirigieron a las montañas ¿de qué dice ahí? Perdón, ahí no sé qué pasó, pero ahí es la montaña de Lloro y Francisco Morazán. Yolo y Francisco Morazán. Lloros, mister, lloros. Sí, bien, pueden ver que también hablamos aquí de los... Yo quiero leer. Escuche, aquí hablamos también de los tolupanes, ¿verdad? Ya este es otro pueblo. Ya hablamos de los lencas, hablamos de los chortís, ahora hablamos de los tolupanes. A los tolupanes también se les conoce como jicaques o sicaques. Y hay que leer todas las palabras, ¿verdad? Forman una de las etnias más antiguas. Así como parte de las otras, también ellos forman una de las más antiguas. En sus inicios, cuando ellos comenzaron a habitar, vivían en el este del río Ulúa. Por eso nos dice en la época prehispánica, que era antes de los españoles. ¿Qué hacían ellos? Eran cazadores, salían a cazar animales para poder alimentar a sus familias, pero también eran recolectores de alimentos, recolectores de frutas. Al oír sobre que los españoles estaban aquí, ellos entonces, dice, se dirigieron hacia unas montañas en busca de ¿qué? En busca de resguardarse a ellos mismos, como quien dice, a esconderse, como quien dice algo así, a esconderse, para evitar caer en ese peligro de estar rodeado de los españoles. Bien, voy a leer esta última yo, ¿sí? Siempre hablando de los tolupanes, en la actualidad los tolupanes, ¿qué han hecho? Han adoptado una cultura dejada por los españoles. Han adoptado una cultura dejada por los españoles. ¿Solo quiénes? Solo las tribus que residen en la montaña de la flor, o sea, saliendo aquí por la salida a Olancho, hay un lugar cerca ahí que se le llama la montaña de la flor, cerca de San Ignacio, por esos lados de ahí. Solo allí han conservado lo que son sus costumbres y sus tradiciones. Solo tenemos un minuto. Como el idioma, el traje, que era llamado balandrán.